Buenos días. Soy José Pablo Zazón, responsable de formación de Innova Salud Mental, y en este caso vamos a colaborar con Neuromodulación Zaragoza y con las clínicas MHS para esta formación. A modo introductorio, simplemente decir que como profesionales estamos obligados a la formación continua y debemos tener la vocación y la obligación de una búsqueda continua de medios, de tratamientos para lograr el bienestar del paciente y la mejora de su percepción de la propia salud. Esto nos ha llevado a plantearnos una pequeña formación en estimulación magnética transcranial, de forma que podamos tener como profesionales esta opción terapéutica como guía a las personas que están sufriendo y para los que los tratamientos tradicionales no son suficientes para involucrar a la persona. No voy a entrar en explicar qué es la estimulación transcranial, simplemente decir que es un tratamiento no invasivo que puede resultar muy atractivo para personas que tienen miedo de los efectos secundarios de los fármacos o para pacientes que buscan cada vez más opciones que... Carlos, Dime. dicen por ahí que no se oye bien y probablemente será por tu retroalimentación. Mira si te puedes poner los cascos y Pues que no llevo se los escuche cascos. tu audio, que no te entre tu sonido, Vale. que Pues no un entre el momento. sonido por el propio altavoz. O sea, tendrías que estar con los cascos y ya está. Y en principio no saldrá sonido por el altavoz propio. En principio, o sea, estoy con los cascos, así que ¿Y se está así, escuchando por fuera también? no, ¿No? Pues no. entonces no lo sé. Con que bueno, nada, estaba terminando. Simplemente, pues eso, decir que para esta formación contamos con la doctora Nuria Núñez, que es médico psiquiatra especialista en infantil y divulgadora de salud mental en redes sociales, que nos comentará acerca del por qué plantearnos la estimulación magnética transcraneal como complemento a los tratamientos tradicionales, con el doctor Daniel Vicente, médico psiquiatra, especialista en neuromodulación, director de Clínica Psiquiatra Zaragoza y Neuromodulación Zaragoza, que nos va a hablar acerca de qué es la estimulación magnética transcraneal y su uso en la práctica clínica, y el doctor Héctor Saiz, médico psiquiatra, especialista en neuromodulación, CEO de las clínicas MHS, que tienen sedes en Bilbao, Santander y Oviedo, y que nos comentará algunos casos clínicos. Así que, sin más, damos paso a Nuria. Vale. ¿Compartes, Dani, la pantalla? Vale, pues a ver, mi intervención va a ser breve, un poco más introductoria para dejar paso a los grandes expertos de la estimulación magnética transcraneal, que son Daniel y Héctor. Entonces, yo quería centrar un poquito el webinar, ¿no? ¿Por qué la estimulación magnética transcraneal está ahora mismo en vogue? ¿Por qué decidimos formarnos en esa? ¿Por qué decidimos divulgar sobre todo esto, ¿no? Y por qué creemos que es importante tenerla como una herramienta terapéutica a mano, ¿no? Para poder utilizarla. Siguiente, Dani. Vale, bueno, ya veis que esto ya no es una cosa solamente que hablemos los psiquiatras y los psicólogos, ¿no? Yo me acuerdo cuando yo era R1 que empezaban a hablar de esto, pero no de la transcraneal, sino de la profunda, sonaba un poco a ciencia ficción, ¿no? Y luego nos quedamos todos encajonados en el TEC, que era una cosa como muy antigua, muy agresiva, pero que todos sabemos que funciona muy bien. Pero sí que es verdad que esto ha saltado a los medios, ¿no? Es una cosa que aparece en periódicos de tirada nacional en el mundo, como un nuevo abordaje, La Vanguardia, incluso a veces ya en televisión, ¿no? O sea, que esto empieza a llegar a la población general y la población general demanda información y lo ideal es que la población nos pregunte a nosotros, ¿no? A los profesionales, en lugar de seguir buscando en los medios. Pero ya no nos quedamos solamente en los medios, sino que vamos a ver qué es lo que dice la ciencia, qué es en lo que nos basamos nosotros, ¿no? En los congresos ya tiene su espacio, ¿no? En el Congreso Nacional,
en el Mundial. Ahora vais Daniel y Héctor a Sevilla, que se ha organizado también otro encuentro, ¿no? Que empiezan a haber encuentros, reuniones nacionales donde los profesionales nos juntamos para poner en común, para hablar de investigación, de cómo lo está haciendo cada uno la cosa. Es un campo que está emergiendo de una manera flagrante y que estamos empezando a organizarnos para saber más y para hacer ciencia. Y publicaciones científicas, bueno, pues también se han disparado, ¿no? Esto empieza ya a aparecer en Biological Psychiatry, en Molecular Psychiatry, en Journal of Affective Disorders. Cada vez hay más evidencia del uso de la estimulación magnética transcraneal en depresión, en TOC, en ansiedad, en otras poblaciones, ¿no? Ya os hablará Daniel ahora de que también se está empezando a utilizar en adolescentes y en pacientes jóvenes, ¿no? Que no es solamente el último caso del señor mayor que ya lo hemos probado absolutamente todo y no sabemos qué más hacer. Y bueno, ¿qué nos dicen estos estudios, no? Pues a ver, un estudio que me gustaría nombrar al principio es el STAR-D, ¿no? Este que conocemos todos, que hemos estudiado durante la residencia. ¿Y qué nos dice el STAR-D? Es como la Biblia, ¿no? De los estudios de antidepresivos, de las estrategias de tratamientos antidepresivos. Porque nosotros siempre vendemos que los fármacos son súper eficaces, que el antidepresivo te va a solucionar la vida, pero realmente sabemos que esto es así en un porcentaje de pacientes, ¿no? Siguiente, Dani. ¿Qué nos dice el estudio del STAR-D? Pues que realmente a la primera línea de tratamiento, al típico ISRS, solamente van a responder el 50% de los pacientes. ¿Qué pasa con el otro 50%, no? Pues ahí es cuando empezamos a plantearnos los duales, cuando empezamos a añadirle una mirtazapina, cuando ponemos un poquito de antipsicótico y tal. Pues solamente un 30%, cuando ya tenemos que pasar a una segunda línea, solamente van a responder un 30%. Y lo peor es que si ya tenemos que pasar a una tercera línea, sumarle otro fármaco más o pensar en combinaciones o en un litio o algo así, que lo hacemos con toda nuestra buena intención, realmente tenemos que tener en la cabeza que solamente van a responder un 15%. Estos son los resultados que nos arroja el STAR-D, ¿no? Y que, como veis aquí en la gráfica, no solamente es que empeore la remisión y la respuesta, sino que lo que ganamos son en aumento de efectos secundarios. Y hasta ahora pues hemos estado funcionando así, ¿no? Era lo que nos tocaba y las herramientas que teníamos y con esto pues nos volvíamos un poco locos, ¿no? De quito Abilify, pongo Abilify, subo la quetiapina, le bajo el no sé qué y hay veces que nosotros mismos llegamos al típico paciente súper resistente que ya no sabemos qué más hacer, ¿no? Que incluso nos cargamos nosotros. Entonces, ¿qué es lo que dicen los estudios actualmente de la MT, ¿no? Pues aquí os traigo un estudio que está publicado de hace nada, ¿no? De marzo de 2024 en Molecular Psychiatry, que ya sabéis que es del grupo Nature. Y este estudio ya empieza a meter la TMS, la estimulación magnética transcraneal, como parte de los tratamientos, ¿no? ¿Y qué es lo que comparan ellos? Pues cogen a 260 pacientes con depresión resistente y los aleatorizan en tres brazos. ¿Y qué es lo que miden ellos? Pues por un lado, miden lo que es cambiar de un ISRS a un dual, que ellos ponen venlafaxina o duloxetina, o a esos pacientes, aparte de su tratamiento, ponerle la TMS o en lugar de TMS, a 92 de ellos les añaden aripiprazol, ¿vale? Tenemos estos tres brazos. Siguiente. ¿Y cuáles son los resultados entonces? Pues en la tabla, en la gráfica de A hablamos de la tasa de respuestas y en la B la tasa de remisión, ¿vale? Y lo miden con la escala MADRS. Y lo que viene a decir es que los pacientes que lo más eficaz fue añadirle al tratamiento antidepresivo la estimulación magnética transcraneal, lo segundo, el aripiprazol, y que apenas se logró un cambio cuando lo que se hacía era añadir un dual, ¿vale? Entonces aquí vemos que esas estrategias que nosotros estábamos utilizando eran válidas, pero que hay una que todavía puede darnos más recorrido, ¿no? Que ese paciente mejore más y además sin efectos secundarios, ¿no? Entonces, por eso quería comentaros un poco cuál es el contexto, de dónde venimos y por qué creemos que la estimulación magnética transcraneal es una gran herramienta que debemos incorporar a nuestra práctica diaria.
Así que nada, dejo paso a Dani, que ya os cuenta un poquito más de la técnica y de cómo aplicarla, casos y todo esto. Muy bien, buenos días, tardes a todos. Bueno, yo creo que la introducción que ha hecho Nuria es muy interesante y es un poco la base de buscar alternativas que se llevan buscando científicamente hace tiempo y que ya han dado muestras de sus beneficios. Entonces, bueno, vamos a hablar de estimulación magnética. Va a ser algo, voy a intentar ir rápido, pero que tengamos, yo creo que vamos a salir con una idea bastante general de cómo funciona, cómo se aplica y luego, por supuesto, cualquier duda que tengáis al final del webinar estaremos encantados en contestaros. Neuromodulación en psiquiatría. Aquí estamos ampliando, no solo estamos hablando de algo más allá que la MT, sino la MT es una técnica de neuromodulación, pero hay otras. ¿Qué es la neuromodulación? Yo creo que es importante que hagamos al menos este enfoque, ¿no? Según la Sociedad Internacional de Neuromodulación, dice que es la alteración de la actividad nerviosa a través de la administración dirigida de un estímulo, como en el caso de la estimulación eléctrica. Por aquí, fijaos, incluyen incluso agentes químicos, ¿no? Un estímulo a sitios neurológicos específicos. Quiero decir, aquí la neuromodulación lo engloba un poco todo lo que sea intervenir sobre sitios neurológicos y generar algún cambio. Otra definición de neuromodulación. En este caso, habla de que se puede hacer a través de técnicas endógenas, habla de neurofeedback, porque se genera un aprendizaje, es decir, que neuromodulamos a través del aprendizaje de una forma muy natural, o exógenas, y aquí sí que mete a la MT, también a la estimulación craneal profunda y a la TDCS, ¿no? O sea, diferentes tipos de neuromodulación. Y ya nos divide entre endógenas y exógenas, por aplicación de energía o por aprendizaje. Otra forma de expresarlo, ¿no? Otra definición. Acción de modificar determinadas actividades de nuestro sistema nervioso a través de la aplicación de estímulos eléctricos. En esta ya va directamente a hablar de esa parte más activa, de estimular el sistema nervioso. En este caso, estímulos eléctricos que actúan sobre la corteza cerebral, desde la puerta de acceso, y que después pueden influir en determinadas áreas subcorticales a través de lo que llamamos circuitos cerebrales. Aquí ya nos vamos acercando a este tipo de estimulación como es la MT. Claro, ¿en qué se basa la neuromodulación? O sea, ¿qué consiste? Pues tiene una base en la neuroplasticidad, en esa adaptación funcional del sistema nervioso para pues minimizar efectos de alteraciones estructurales o fisiológicas, provocadas por influencias endógenas o exógenas. Es decir, ser capaz de adaptarse a las circunstancias y cambiar esas conexiones neuronales, ¿no? Entonces, esta adaptación funcional, pues eso supone generar cambios. Vamos a un punto más, ¿no? Ya no hablamos de forma teórica de neuromodulación, sino que hablamos ya con un enfoque terapéutico, buscando ya cambios, ¿no? Buscando mejoría en el paciente. Proceso mediante el cual nuestro cerebro genera mecanismos de inhibición, estimulación, modificación, regulación. Ya están viendo todos los cambios que se pueden generar o alteraciones de sus funciones cuando se estimula de manera terapéutica, ya sea de forma eléctrica, electromagnética, mecánica o química, ¿no? Vamos viendo diferentes enfoques para que nos vayamos teniendo claro qué es lo que estamos haciendo sobre el cerebro. En la neuromodulación terapéutica, esto ya es un poco anecdótico, bueno, los orígenes realmente son tremendamente antiguos. Se habla, es algo que en principio está escrito, de que ya con un Scribonius Largus, cuando en el 46 después de Cristo, un emperador romano, ya había un médico suyo que utilizaba el pez torpedo para estimular en casos de cefaleas, ¿no? Lo cual es gracioso, ¿no? Porque narra, pues eso, que lo utilizaba y entonces a la gente que venía con migraña se lo ponía. Lo que está claro, yo creo, es que esos pacientes no volvieron. Entonces yo creo que los dieron dieron por seguro que había tenido éxito. Eso, ahí estaría la duda, ¿no? Pero fijaos que ya se empezó a pensar que esa electricidad podía tener un uso. Hay más efectos y más anécdotas a nivel de la historia de la electroestimulación, pero como vamos a hablar de la MT fundamentalmente, nos vamos ya a 1800, cuando Faraday da con la ley de inducción electromagnética, porque es en el proceso que va a tener que ver con el funcionamiento de la estimulación magnética transcraneal. No, hay otras anécdotas que podríamos aplicar para la TDCS, para las estimulaciones directamente eléctricas, porque realmente ya se utilizaron con Tesla y mucho antes, pero
Pero para el webinar de hoy, Faraday es importante porque al final fue la persona que dio con la investigación digamos que sobre la que sustenta la TMS, es decir, que un campo magnético, cuando atraviesa una superficie que tiene capacidad de conducir electricidad, se convierte en un campo eléctrico. Y es un principio fundamental de cómo accedemos a la corteza cerebral a través de la estimulación magnética transcraneal. Ahí vemos el primer prototipo de estimulación magnética en 1984. Técnicas de neuromodulación. Bueno, pues ahí estamos viendo la clasificación. Podemos ver entre invasivas y no invasivas, otras que se consideran intermedias en función de si hay que hacer, de la dificultad de la técnica y si tenemos que profundizar en el cuerpo a través de cirugía, etcétera. Y ahí vemos, por ejemplo, la estimulación cerebral profunda, para casos muy graves que se está utilizando, pero es necesario realmente un tratamiento neuroquirúrgico, la estimulación del nervio vago, ahí estamos hablando de la estimulación repetitiva, o sea, transcraneal repetitiva de la que vamos a hablar hoy, y la estimulación transcraneal por corriente directa, la TDCS, que es otra de las técnicas que solemos combinar y que solemos utilizar en nuestras unidades de neuromodulación. Aquí volvemos también a estas técnicas de neuromodulación para que otras diferentes clasificaciones. Y esta es una forma de verlo, ¿no? Como invasiva la estimulación cerebral profunda. La terapia electroconvulsiva no es invasiva desde el punto de vista quirúrgico, pero sí que requiere de mucha atención desde el punto de vista hospitalario. Necesitas una anestesia general, necesitas, digamos, un nivel de exigencia logística mucho mayor y también necesita un tiempo de recuperación, cosa que no ocurre con las no invasivas, ¿no? Entonces, dentro de las no invasivas, entre las cuales está la estimulación magnética transcraneal, yo creo como buque insignia, pero también hay otras, ¿no? Estimulación eléctrica transcraneal, de las cuales no solo es la TDCS por corriente directa, sino que hay otras. Y luego estamos hablando de otros tipos como la estimulación vagal, ultrasonidos focalizados es algo nuevo, el neurofeedback y biofeedback que hemos dicho como enfoques de aprendizaje y de neuromodulación por aprendizaje, etc. Aquí vemos indicaciones de determinadas, aprobadas por la FDA, de determinadas tipos de neuromodulación o técnicas de neuromodulación, y ya veis que tienen muchas indicaciones aprobadas. Estamos viendo desde la estimulación cerebral profunda, la del vago, y ahí vemos estimulación magnética transcraneal con las indicaciones de trastorno depresivo mayor, de migrañas, de trastorno obsesivo compulsivo, del cese del consumo de tabaco. Esto va en aumento, obviamente. Según la TEC, ¿dónde neuromodulamos? Es decir, ¿dónde estamos aplicando la neuromodulación? Porque en realidad la neuromodulación en dolor crónico también se aplica sobre nervios periféricos o sobre espina dorsal. Quiero decir que en principio estamos hablando de una técnica específica que estimula, en este caso, a través de la corteza cerebral. Va a ser la puerta de entrada. Esta teoría de los circuitos, los sistemas es importante. Es decir, ¿dónde podemos intervenir? A nivel terapéutico general, ¿no? Desde el punto de vista de la salud mental, fijaos que podemos hablar desde una intervención cultural, religiosa, desde el punto de vista psicoterapéutico, las dinámicas poblacionales tienen importancia, y luego ya vamos bajando a estados más pequeños ya, o sea, más ligados al individuo, ¿no? Donde hablamos de los síndromes como conjunto de síntomas, donde la actuación sobre el comportamiento y la cognición, cuando aplicamos determinadas terapias psicológicas, terapia cognitivo-conductual, etcétera, vamos bajando. Ya a nivel médico, ¿no? Porque ya cuando nos metemos en medicina ya podemos actuar sobre los órganos. Y en esa intervención ya más específica aparece la teoría de circuitos y sistemas. Es decir, ser capaz de intervenir en una determinados, digamos, bloques que tienen un componente anatómico pero también funcional, formando circuitos o sistemas que intervienen después, desde el punto de vista clínico, en manifestarse en determinadas sintomatologías, ¿no? Fijaos que abajo llegamos a hacer intervenciones a nivel molecular. Obviamente con los medicamentos estamos actuando a nivel molecular, ¿no? Entonces, en este sentido, lo que es importante, ¿cómo actuamos con la neuromodulación? Bueno, pues intentamos actuar a sistemas y circuitos neuronales, donde a través de la intervención en la corteza, que es la zona de acceso, pues podemos alcanzar otras zonas, digamos, subcorticales. Obviamente estos
se analizan estudios de resonancia magnética funcional, de metabolismo, etcétera, donde se ve qué áreas se activan cuando generamos una estimulación sobre determinadas áreas de la corteza cerebral. Aquí vemos ya también dentro de un resumen de cómo se ha relacionado ya determinadas áreas, activación de determinadas áreas y circuitos con determinados síntomas en esa dimensión, digamos, clínico-comportamental, general, donde ya somos capaces de ver síndromes y de intentar trabajar sobre esos síndromes a través de activar o desactivar o al menos estimular determinadas áreas cerebrales. Dianas corticales. Bueno, al final es donde nosotros podemos acceder. Los estudios a nivel científico pues habrán corroborado cómo una diana determinada accede o permite acceder a determinados circuitos que llegan a áreas subcorticales que luego están relacionadas con unos síndromes o con unas respuestas determinadas, ¿no? Pero realmente nuestro acceso es a través de la corteza. Entonces tenemos que tener muy claro dónde tenemos que acceder, y eso veremos que después a nivel técnico para la aplicación de la estimulación magnética transcranial tiene mucha importancia, ¿no? Independientemente de que ese acceso después vaya a través de circuitos a áreas como la amígdala, el sistema límbico general, al tálamo. Aquí vemos también algunos resúmenes de estudios donde describe las dianas corticales y los circuitos que activan relacionados con determinados síndromes. Lo cual para nosotros ya digo que tiene importancia, porque la dificultad es que cada paciente es un mundo. Entonces, al final, no hablamos de tratar una depresión. Cada paciente va a tener unos perfiles diferentes y vamos a tener que estimular áreas diferentes para intentar encontrar ese equilibrio y sobre todo ese efecto. En resumen, la neuromodulación está basada en la neuroplasticidad cerebral. Existen algunas invasivas y otras técnicas no invasivas. Tiene que ver o se puede practicar a través de estímulos, o también podría hablar de neuromodulación a través del aprendizaje, estímulos eléctricos, magnéticos o incluso ultrasonidos. Hay diferentes objetivos terapéuticos, diferentes dianas y puertas de acceso, y la intervención en corteza, nervios o circuitos cerebrales, siempre puntualizando que la MC vamos a actuar sobre corteza. Vamos a hablar ya específicamente de la estimulación magnética transcranial. Consiste en la aplicación de pulsos magnéticos sobre la corteza cerebral con el fin de actuar eléctricamente sobre determinados circuitos neuronales. Es decir, ese magnetismo se convierte en electricidad una vez que alcanza la corteza cerebral, que, como hemos dicho, es un material tejido conductor. Se basa en la ley de Faraday que hemos nombrado antes, de cómo una corriente primaria eléctrica genera un campo magnético, es decir, nosotros evidentemente nuestro aparato se conecta a la electricidad, a la red. El aparato se ocupa de convertir la electricidad en magnetismo a través de una bobina magnética y de un procesador que acumula energía para que pueda ser después, digamos, pulsada con unas determinadas características, ¿no? Y una vez que se convierte en ese magnetismo, como los imanes que hacíamos de niños en el colegio con una pila de 9 o de 12 voltios y le dábamos vueltas a un tornillo, ¿no? Pues en realidad ese es el funcionamiento. Generamos un campo magnético. El campo magnético, cuando lo aplicamos sobre el cráneo, profundiza el cráneo, las meninges, la piel primero, y al acceder a la corteza se convierte en un estímulo eléctrico. Ya hemos hablado esto de la ley de Faraday. Ahí vemos a la derecha la forma en la que los pulsos de corriente se convierten en la inducción electromagnética. ¿Qué efectos tiene la estimulación eléctrica entonces en la corteza? O sea, ¿para qué sirve? Aquí hablamos de diferentes efectos: estimulación, disrupción, modulación. Esto es un poco cuando dice estimulación, disrupción, es poder utilizarlo de forma para ver unos efectos inmediatos. Por ejemplo, si yo coloco en una zona posterior occipital, puedo generar esos fosfenos, se llama, si no recuerdo mal, ¿no? Como unos estímulos visuales, activando la corteza visual. O sea, si lo coloco en el área motora, mientras intento hablar y hago estimulación, veo que no me arranca la frase, ¿no? O sea, es decir, podemos actuar, esos son como experimentos interesantes de ver cómo, actuando sobre la corteza cerebral,
generamos cambios. Lo que nos interesa a nosotros para el tratamiento es la modulación, ¿no? Lo que vamos a hacer y cómo tiene efectos también, no solo a corto plazo, como cuando yo hago estos experimentos, sino en el hecho de generar también unos cambios neuronales a nivel sináptico. Aquí estamos hablando de esos mecanismos de neuroplasticidad a nivel sináptico. Había esa frase en inglés: las neuronas que disparan juntas se conectan entre sí. Es decir, que generando ese disparo, generando esa despolarización neuronal, hacemos que esas neuronas generen sinapsis y se vaya produciendo, digamos, un cambio también a largo plazo en ese circuito, ¿no? Ahí estamos viendo de la estimulación repetitiva a la derecha y ya vemos que habla de la alta frecuencia y la baja frecuencia en cuanto a la forma de inducir neuroplasticidad. Mecanismos fisiológicos de neuromodulación. Pues hablamos de la importancia también de entender que hay una potenciación a largo plazo, ¿no? Cuando se trabaja a partir de 10 Hz, es decir, en frecuencias altas. Eso tiene que ver con cómo vamos a programar el aparato para que los estímulos vayan a una determinada velocidad, y de generar inhibición a largo plazo a través de protocolos que actúan mediante una frecuencia baja, en torno a 1 hercio. Se ha descubierto también, investigado, que muchos mecanismos estos van ligados por determinados también neurotransmisores, el NMDA, el AMPA, glutamato, el GABA, y al final hablamos de eso, de que conseguimos, la neuroplasticidad consiste en eso, en implicar una potenciación a largo plazo, una depresión a largo plazo, y fijaos todos los componentes a nivel de cambios bioquímicos que están también involucrados, ¿no? O sea, realmente cambiamos, esta electricidad produce cambios químicos también a nivel neuronal. Vamos al grano. Fijaos, este es un dispositivo de estimulación magnética transcranial, donde tenemos un montón de aparatos que vienen a ser los que consiguen convertir la electricidad de la red eléctrica en magnetismo y dispararla de una determinada manera. Es decir, esta bobina convierte después los pulsos eléctricos en magnéticos. Una vez que en la bobina, que es esa parte blanca que veis diferentes, una al lado de la máquina y otra está abajo, que tiene una forma de mariposa, ¿no? Esa es la doble cono en realidad. Pues a partir de ahí ya se trata de cómo intervenimos sobre esa corteza cerebral. Pero lo que es el aparato se va a ocupar de hacer que los pulsos sean más rápidos, menos rápidos, más intensos, en grupos de 3, de 6. Ahí es donde hablamos de esa programación, que después, a través de los estudios, se demuestra que determinados tipos de estimulación generan unos efectos u otros. ¿Qué factores determinan esta corriente inducida? Pues fijaos, la intensidad del campo magnético, es decir, cuánto le vamos a poner de fuerza a esa intensidad magnética y previamente a la eléctrica, ¿no? La distancia, obviamente, todos habéis tenido un imán en las manos y hay una distancia que si lo pegas al tornillo lo coge, pero si está a una distancia determinada no, pues al final funciona del mismo modo. La forma de la bobina, porque va a determinar, sobre todo, desde el punto de vista físico, va a determinar la amplitud de la estimulación también a nivel de centímetros, básicamente. Es decir, si queremos realizar unas estimulaciones muy específicas y muy agudas en un punto determinado de un par de centímetros, o queremos que sea más amplia, eso hará que profundice más o profundice menos, ahora lo veremos también. Y el posicionamiento de la bobina. Posicionamiento de la bobina porque también tiene que ver con la posición de las circunvoluciones cerebrales. A mayor distancia, menos fuerza de estimulación. Eso es bastante comprensible, ¿no? Si te os estimulo a 5 metros, no esperéis ningún resultado. La forma de la bobina determina el área de estimulación. Fijaos, ahí tenemos una bobina que es solo un círculo, bobina circular, y otra en 8. La bobina en círculo genera ese campo magnético. Si os dais cuenta, hace un círculo. La bobina en 8 profundiza y hace un pico de estimulación en el punto de conexión, de contacto de ambos círculos, ¿no? Pues esto es importante porque vamos a generar un efecto diferente. Y también se utiliza una bobina en círculo para tratamientos de neurología y demás. Quiero decir que no es que unas sean mejores ni peores, estamos decidiendo desde el punto de vista físico qué mejor qué dispositivo vamos a utilizar y con qué características para conseguir unos efectos determinados. La profundidad, pues fijaos, oiréis hablar, y a veces además se habla de una forma un poquito, desde el punto de vista de las marcas y demás, se habla de una forma que puede llevar a engaño, de la estimulación
magnética transcranial profunda. Bueno, pues profunda significa que, pues obviamente que consigue profundizar más para acceder a áreas que no podemos acceder mediante la bobina convencional. Esta bobina es una bobina doble cono que, como veis, si las comparáis los dos dibujos de la derecha, hay más zona roja, hay más zona, es decir, amplía la zona pero para profundizar más, es decir, consigue ser más profunda aunque menos focal. La posición de la bobina, lo que os he dicho, es cómo lo colocamos va a tener que ver con acceder a determinadas áreas de la corteza, sobre todo por el posicionamiento y la diferencia en la posición de las circunvoluciones. Al final, todos los giros implican que para acceder a un área determinada, si yo voy de forma perpendicular al giro o de forma paralela, pues voy a poder acceder más profundo o no. Vamos a la aplicación del MT, aspectos prácticos. Ahí vemos una sesión de estimulación, donde veis la máquina, veis la persona quietecita con el posicionamiento de la bobina. Para eso tenemos que hablar desde el punto de vista práctico de protocolos. ¿Por qué? Porque al final es donde tenemos la evidencia científica, que va avanzando, cada vez habrá más protocolos y los hay de diferentes tipos, pero sobre todo donde se va a marcar la forma en la que debemos aplicar la estimulación. Es decir, van a definir el área a estimular, esa puerta de entrada, la intensidad de los estímulos, el número de pulsos por sesión, el número total de pulsos, la frecuencia, incluso, por supuesto, el tipo de bobina y la posición, ¿no? Entonces, esto es lo que tenemos que seguir. Luego podemos combinar protocolos, ¿no? Protocolo de depresión, este es aquí tenemos, hay varios, aquí estamos hablando del Z-BAS, pero para que veáis todos los parámetros que intervienen. Ahí se ve el tipo de estimulación en el dibujo a la derecha, la amplitud del estímulo 120 del umbral motor, la frecuencia del BAST dentro del tren de 5 hercios. Son unos números que parecen complicados después, son más fácilmente comprensibles de lo que parece, pero sí que realmente, como veis, aparecen muchas variables y es importante tener en cuenta que hay que controlar esas variables, no podemos hacerlo al tuntún. En cuanto al área a estimular, la puerta de entrada, pues al final tenemos que decidir dónde damos esos pulsos y al final tenemos la cabecita del paciente. Y no todas las cabezas son iguales. Entonces, ¿qué se utiliza? Se utiliza el sistema 10-20 de electroencefalografía, es decir, una forma de medición que toma unas referencias anatómicas, Nasion, Inion y los tragos, para acabar dibujando en el cuero cabelludo, por decirlo de alguna manera, esos puntos que veis a la izquierda. Y sobre esos puntos actuaremos. El BIM F3 que pone es un sistema específico para digamos, acceder al punto de F3 que tiene una ligera variación y parece que es algo más efectivo y utilizamos, digamos, una medición donde tras medir esos puntos de referencia anatómica nos da una referencia en milímetros, en centímetros para acceder a ese punto. La opción de la neuronavegación es interesante. Creo que Héctor luego nos comentará, creo que le iba a meter a la neuronavegación. Claro, la neuronavegación es utilizar una resonancia magnética del paciente para tomar referencia de dónde estamos colocados realmente a nivel cortical. Entonces, realmente es interesante y podemos afinar más. ¿Qué contras tiene? Bueno, contras, no es que sean contras, yo creo que siempre podemos afinar más, pero es cierto que cuando después tenemos que colocar los sensores del neuronavegador, lo vamos a hacer anatómicamente. Entonces, bueno, es importante que ahí seamos exigentes a la hora de colocar para que después el ordenador nos diga dónde estamos colocados. Y luego hay otra cuestión que sí que a veces pues, nos hace dudar si utilizarla o no. Probablemente siempre va a ser un poquito mejor, pero hasta qué punto nos sale rentable, que tiene que ver con la utilización, o sea, con el hecho de que el acceso a un área puntual anatómica no implica que estemos dando con el área funcional exacta. Es decir, primero, todas las circunvoluciones, igual que las huellas dactilares del cerebro en dos personas son diferentes. Y luego, digamos, la única forma de acceder directamente con total certeza al área funcional sería hacer una resonancia magnética funcional online en ese momento. Pero bueno, sigue siendo, no deja de ser algo que afina en el target, afina en la elección de la diana y es interesante tenerlo en cuenta. Aquí hablo un poquito de las consideraciones según utilizar diferentes tipos de medición
y qué son los pros y los contras de cada uno, ¿no? La neuronavegación, lógicamente, el principal contra es el coste, en el resto, pues mejor, y claro, la experiencia necesaria para aplicarla, ¿no? Siempre va a ser útil, luego la veremos hasta qué punto. Aquí seguimos, áreas de entrada, puertas a estimular, aquí vemos algunas dianas, la corteza prefrontal dorsolateral, es algo que estamos utilizando, probablemente es el área más utilizada en general en psiquiatría, para la depresión, en general para la regulación emocional. Vemos también ahí la corteza prefrontal dorsomedial, vemos cómo se accede, veis ahí los puntos a la derecha, esas líneas rojas, el 25% de la medición. Bueno, es una forma de accederlo que luego es práctica, luego sacar 1 metro y con mucho, siendo lo más exhaustivos posibles, medir bien todas esas distancias y marcarlas. Aquí vemos las referencias anatómicas que he dicho, ¿no? Una seminión y vértex. Y bueno, pues utilizar un gorro. Nosotros utilizamos, en algunos casos ponemos el gorro, en otros si es un área visible lo marcamos con algún rotulador de estos que son fácilmente limpiables. Bueno, eso ya es acceder al área de la forma más eficaz. En los protocolos también se habla de la intensidad de los estímulos. Es decir, cuánto magnetismo damos, que al final se traduce en cuánta electricidad damos. ¿Cómo se mide? Esto es muy importante. En función del umbral motor. Y esto nos da objetividad. Esto nos dice que no estamos dando con la máquina apagada. Medición del umbral motor implica aplicar esos pulsos magnéticos que se convierten en eléctricos en la corteza motora primaria. Generalmente utilizamos el área de los extensores del dedo gordo y vemos realmente in situ en qué umbral motor, en qué potencia de la máquina, por decir de alguna manera, en qué intensidad se mueve el dedito. Y vamos bajando hasta que sea, digamos, el límite de que se mueve bueno, hay una forma de medición, pero para que os hagáis la idea, es la forma de saber realmente qué estamos haciendo en la corteza. Y a partir de ahí ya los protocolos actúan o se programan en función de una determinada porcentaje del umbral motor según los estudios. Esto es importante también desde el punto de vista práctico, sobre todo si vais a dirigir a un paciente y que sepamos que el umbral motor puede variar en función de fármacos de agotamiento, sueño, de estimulantes o relajantes. Entonces, para controlar estas variables, intenta que haya un horario similar todos los días, ¿no? Ante la duda se vuelve a medir. De hecho, en los protocolos, cuando duran unas semanas, normalmente pues vamos midiendo. Cada X días lo puedes, incluso le puedes poner al ordenador que te diga cuándo, te recuerde cuándo medirlo. Si hay cualquier problema o hemos visto que se ha tomado una medicación de más que no era esperable o ha tenido un día malo, bueno, lo ideal es medirlo. ¿Por qué? Porque, claro, si el umbral motor hubiera subido, es decir, necesitara más energía para acceder a ese área, podría darse el caso de que una estimulación fuera insuficiente, no estuviéramos accediendo con la energía suficiente. Hablamos aquí, seguimos la intensidad de los estímulos, pues en función de la potencia de la máquina. Y bueno, ahí os pongo un detalle, es importante. Hay diferentes máquinas. Al final, todas, si accedes a los modelos más potentes, todas te van a dar esta opción de trabajar en ZBAS. ¿Por qué? Desde el punto de vista técnico, ¿qué pasa con esto? Bueno, pues que al final estamos hablando de algo que, por mucho que parezca sencillo, las máquinas valen mucho dinero por algo, a pesar de ser algo eléctrico, electrónico. Y es que conseguir esa capacidad de estimulación a una velocidad muy alta supone que la máquina tenga el potencial de hacerlo. Es decir, muchas máquinas, la nuestra, la de Héctor, pues al final trabajas con unidades de alimentación externas que generen que tengan una capacidad de alimentar los condensadores, esto es un tema eléctrico, para que los pulsos sean todos de la misma potencia. Es decir, con una máquina que no tenga esa capacidad, que no tenga esa potencia, dicho así de forma sencilla, podría darse el caso que cuando tiene que estimular muy rápido no tenga capacidad de cargar el siguiente disparo y el siguiente disparo sea más bajo, por lo tanto estaría por debajo de un umbral motor. Estos temas, de cara a la gente, entiendo que no tienen mucha relevancia o no le das importancia, pero luego tiene que ver con la efectividad. Es decir, si doy 1800 pulsos, son 1800, no son 800 porque la máquina no ha sido capaz de cargar los condensadores. Entonces, bueno, ya sé que es un tema un poco técnico, pero bueno, está bien que lo tengáis en cuenta. Frecuencia de los pulsos, donde hablábamos de eso, de cómo las altas frecuencias, por encima de 5 Hz, luego sobre todo por encima de 10, generan potenciación, las bajas frecuencias inhibición. Luego esto tiene más matices, es más complejo.
porque dependiendo en qué estado encontremos las neuronas, pero claro, al final tenemos que hablar de las variables que podemos controlar y las que podemos controlar son estas. El tipo de bobina, como hemos visto ya alguna, vemos que hay muchas, ¿no? Fijaros en las figuras en 8 mariposa, las de arriba de diferentes marcas, las de abajo de doble cono que hemos dicho la profunda. Bueno, hay bobinas. Para depresión utilizamos sobre todo, para psiquiatría utilizamos fundamentalmente estas, pero en neurología y en otros de neurorehabilitación hay otras diferentes. Ponemos aquí varios protocolos, por ejemplo, el de depresión en F3, estimulación dorsolateral prefrontal córtex, ¿no? En F3 en este caso. Utilizando la bobina en 8 y a la derecha veis una bobina de estimulación profunda actuando en la corteza prefrontal dorsomedial. Número de pulsos por sesión, número total de pulsos. Esto depende de los protocolos, ¿vale? Y la tendencia está siendo aumentarlos. Aquí vemos cómo los protocolos, pues en función del pulso, si el número total de pulsos por sesión, el número total de pulsos, pues variará el tiempo de la sesión y el tiempo de tratamiento total. Al final, un protocolo, por ejemplo, ¿no? Pues sesiones de 15 a 40 minutos, donde puede haber 20, 30, 40 sesiones. Ya se está intentando hacer protocolos que estén por encima de las 30, porque se ha demostrado que hay beneficios. Generalmente se programan diariamente, de lunes a viernes. Hay también tratamientos acelerados que han demostrado eficacia, que ya están estudiados. Las semanas de tratamiento 4, 6, 8. Esto yo creo que sí que es importante para los compañeros, psicólogos, psiquiatras, que pueden en determinado momento pensar en recomendar o valorar una técnica, que conozcáis un poco en qué consiste. Pues bueno, pues esas sesiones de esa duración, cuántas sesiones, en qué necesidad de tiempos y de adaptación logística tiene el paciente. Pues eso, son sesiones diarias, cuántas semanas va a durar. Generalmente se hace una desescalada después de que haya eficacia, donde vamos bajando el número de sesiones semanales para deshabituar al cerebro a ese funcionamiento, y en muchos casos también sesiones de mantenimiento. Contraindicaciones y efectos secundarios. Bueno, efectos secundarios, pues bueno, la verdad que está siendo, yo creo, mucho menos de lo que se podía esperar en principio. De hecho, por eso los protocolos han avanzado hacia un número de pulsos y de sesiones que se ha multiplicado, pues no sé si me atrevería a decir que por 10 con respecto a los iniciales, porque se ha visto que realmente es muy bien tolerada y da muy pocos problemas. Ahí veis pues un 10% de cefaleas, 1% de dolor, rigidez cervical, disconfort auditivo, usamos tapones. Y las convulsiones se convierten en algo absolutamente anecdótico y probablemente que tendrán que ver con alguien que tenga una predisposición y que no le hayamos podido evidenciar en el screening previo que hacemos. Ya veis que a nivel electromagnético está en la escala más baja, no nos tiene que preocupar en absoluto. Es una técnica segura tanto para el paciente como para el profesional. Aquí vemos diferentes estudios que han trabajado, que han estudiado los riesgos. Este es un cuestionario pretratamiento donde, pues bueno, intentamos anticiparnos a cosas, ¿no? Si es una paciente, claro, evidentemente sí que tenemos que saber si el paciente ha tenido una epilepsia o ha tenido unos antecedentes o realmente está en tratamiento por epilepsia, ¿no? El resto de cosas, pues bueno, sí que está esa contraindicación del implante coclear por razones obvias o de algún tipo de dispositivo que pueda ser, digamos, influenciado por el magnetismo que vamos a aplicar. Vemos ahí que a nivel pediátrico y podemos decir que de los estudios que hay no se han encontrado efectos diferentes a los adultos a nivel negativo. En embarazo hay pocos estudios, pero se ha encontrado que la eficacia es similar y que la seguridad también es máxima. Esta contraindicación absoluta si actuamos a una distancia que puede influir, obviamente, en cualquier elemento eléctrico y metálico. Tratamiento con estimulación magnética. Vale, no es un tratamiento, la EMT no es un tratamiento, es una técnica, es decir, el tratamiento es todo eso que hemos dicho, todos estos parámetros, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando un paciente nos dice, os diga, he hecho EMT y no me fue bien, pues bueno, pues habría que ver qué ha hecho, porque se nos ha dado casos de, bueno, pues de protocolos o aplicaciones que dejaban mucho de desear con respecto a lo establecido desde el punto de vista científico y en cuanto a las, digamos, al modus operandi a día de hoy de los protocolos actuales, ¿no? Se nos ha dado el caso de pacientes que han hecho MT en adolescencia y no sé, dicen que le han medido el umbral motor, que ni siquiera le han medido la cabeza,
que han sacado el metro, que le hacían sesiones de una vez o 2 a la semana. Claro, entonces, eso ya entraremos en cuestiones éticas, pero que sepamos que, claro, que al final una máquina que dice que hace cosas, que tiene publicidad, entonces ahí es importante acudir a un centro que te dé seguridad, porque estas cosas pasan. Vemos ahí lo que hemos dicho antes, ¿no? Todos los parámetros que influyen. Por eso, si haciendo bien todo, si siendo exhaustivo, si siendo serio, por desgracia, no podemos ayudar todo lo que querríamos a todos los pacientes, es decir, hay quien le ha funcionado fantásticamente y hay también pacientes que no le ha funcionado o no lo suficiente. Claro, pues si lo hacemos al tuntún o lo hacemos mal, pues ya no, evidentemente estamos jugando ya. Y además estamos sobre todo desprestigiando una técnica que tiene evidencia más que suficiente para que forme parte de las terapias habituales. Patologías a tratar con estimulación magnética. Bueno, aquí hablamos de que no es lo mismo la evidencia científica que la aprobación por la FDA. A veces se habla, es que esto está aprobado, puede haber evidencias. Primero, la evidencia se consigue antes que la aprobación, obviamente, porque para que algo sea aprobado tiene que presentar unos estudios. Pero bueno, que lo tengamos en cuenta, sobre todo a la hora de tener ser un poco abiertos también de mente. Por un lado tenemos que ser exhaustivos en los resultados, pero una vez que estás metido también hay que entender que nos podemos apoyar en estudios que ya tienen una evidencia y independientemente de que haya una aprobación específica. Porque luego este tema de las aprobaciones también es curioso, porque al final se aprueba la técnica y se aprueba el dispositivo. Entonces es como entramos en un mundo un poco complejo y que tiene ese componente a veces comercial y también burocrático administrativo, que bueno, tiene mucho que ver con aspectos relativos a países donde se incluye en los seguros, es decir, que seamos conscientes también de aquellos aspectos que están fuera de lo clínico y que van a intervenir a veces negativamente en la aplicación de una técnica o en intentar aplicarla. No obstante, tiene estas aprobaciones, ¿no? Tiene estas aprobaciones del FDA, ahora lo veremos, y como he comentado, se aprueban tanto las indicaciones como los dispositivos, como incluso los protocolos concretos. Luego hay que hacerlo bien, volvemos a lo mismo, si hay un protocolo aplicado y tú puedes ir a un sitio y que la técnica tenga evidencia y aceptación legislativa para haber sido aceptada por FDA, por Comunidad Europea, etcétera, pero luego después hay que aplicarlo bien. Entonces es importante que tengamos claro que relativicemos todo este tema a veces legislativo, porque lo importante es después que la aplicación de la técnica y que los profesionales estén bien formados y estemos actuando de acuerdo a la evidencia científica y también a la actualización científica. Claras evidencias en psiquiatría para depresión mayor, para trastorno de estrés postraumático, para algunos síntomas de la esquizofrenia, para la adicción al craving, para el TOC, en ansiedad generalizada hay estudios nuevos que luego hablaremos, ¿vale? En neurología y en neurorehabilitación pues también tiene evidencias en todos estos síndromes y patologías. En psiquiatría en concreto, psiquiatría, salud mental, depresión mayor, depresión comorbida con trastornos de ansiedad, depresión periparto, depresión bipolar, trastorno de estrés postraumático, esquizofrenia, como hemos dicho, algunos síntomas, adicción, TOC, fibromialgia, tinnitus. He incluido fibromialgia y tinnitus porque aunque también forman parte de otras especialidades, pero es verdad que lo veo como patologías comórbidas con nuestros con trastornos psiquiátricos son bastante habituales, ¿no? Entonces, aquí es importante, lo que pongo abajo, es más real pensar en tratamiento de síntomas y funciones, no tanto, o sea, al final, pensar en la etiqueta que supone el diagnóstico nos puede sesgar o limitar a la hora de determinar un tratamiento adecuado. Por eso esa teoría de circuitos, donde incluíamos la parte de cómo esos circuitos iban relacionados con determinados síndromes, tiene importancia, porque no todas las depresiones son iguales, no todas. Entonces, esto es importante. Mayores niveles de evidencia, pues en depresión mayor, en estrés postraumático, y vemos otros que irán subiendo. Quiero decir, esto se presentan más estudios, aparece un metaanálisis y suben a nivel B, suben a nivel... Eso, la tendencia, evidentemente, va a ser a que vayamos cada vez teniendo más evidencia en más patologías. En cuanto a la depresión,
vemos cómo se aprobó a nivel mundial la MT en 2007, ¿no? Este fue el primer protocolo y luego el ensayo multicéntrico que llevó a dar la aprobación, ¿no? Aquí vemos los artículos que se generaron. Aquí vemos también la gráfica de los resultados de la aprobación de ese protocolo. ¿Vale? 3.000 pulsos en 37 minutos. Esto es importante, ahora lo valoraremos, ¿no? Se daban 90.000 pulsos en 6 semanas. Estamos hablando de cómo los protocolos han ido, digamos, evolucionando en función también de tener la capacidad técnica de aplicar más pulsos en menos tiempo. Que eso, por eso, la parte que os he comentado antes de la importancia técnica de que los aparatos tengan la potencia adecuada, pues también entra ahí, ¿no? Corteza prefrontal dorsolateral es el punto donde probablemente más estimulamos porque tiene que ver con el circuito a nivel de la depresión. ¿Veis dónde está colocada? Ese protocolo se aplicó en este punto a alta frecuencia, 10 hercios, y con el número de pulsos que hemos dicho. Seguimos viendo estudios, esto no merece la pena, los metaanálisis que lo han demostrado, ¿vale? Diferentes trayectorias de pacientes en función de la edad. Bueno, a ver, yo creo que esto es un tema interesante, pero probablemente hoy es más anecdótico. Tenemos que ir a la parte más práctica. Esto sí que es importante, ¿eh? Protocolos acelerados. ¿Por qué? Pues porque al final buscamos que algo sea aplicable y al final cuanto más nos podamos adaptar a todos los tipos de pacientes, más opciones vamos a tener de poder ayudar. Entonces, los protocolos acelerados primero tenían que ver, o el primer punto tuvo que ver con una capacidad de pulsar más rápido cuando se sacó la estimulación Z-VAS, que es mucho más rápida, es decir, el protocolo de 37 minutos se convirtió en el de 3,5 o menos de 5 minutos, ¿no? Pero luego también en dar más pulsos en un día. Si yo tengo la capacidad técnica a través de la mejoría en las propias máquinas, los propios dispositivos, de que la sesión de 37, de 40 minutos, la hago en 3 minutos, claro, me puedo plantear también incluso, sin generar un gran problema en el paciente, el hacer más estimulaciones al día. Entonces, todo fue llevando ese pulso, ¿no? Hasta que llega este protocolo de Stanford, donde se hacen hasta 10 sesiones al día durante 5 días. O sea, al final, esos 90.000 pulsos que habíamos hecho, si no recuerdo mal, en 6 semanas, los hacemos en 5 días. Y demuestra eficacia. En resumen, en cuanto a MT y depresión, múltiples protocolos eficaces, corteza prefrontal dorsolateral izquierda es el punto de mayor efectividad, un grado de evidencia A, tendencia cada vez a un mayor número de pulsos, protocolos acelerados como una opción cuando son gente que viene de fuera, cuando tenemos que adaptarnos a las necesidades del paciente, combinación de protocolos para acceder a determinados circuitos y, por lo tanto, a diferentes síndromes, ¿no? o manifestaciones sindrómicas, y los protocolos personalizados según síntomas, lo que hemos dicho, circuitos cerebrales, ¿no? En ansiedad hay algo muy reciente, porque se trabaja en ansiedad a veces mediante inhibición del F4 en corteza prefrontal dorsolateral derecha, pero ahí se va avanzando y este es muy reciente, de hace muy poquito, donde en un estudio de serie de casos se encuentra mejoría y evidencia y eficacia en el tratamiento de ansiedad generalizada en adolescentes y adultos jóvenes, estimulando a baja frecuencia la corteza prefrontal dorsomedial. Donde además es un protocolo de 10 días, de 3 sesiones al día, que se encuentra, que es seguro, que es bien tolerado, y hay un 50% de remisión y un 69% de mejoría en los criterios de la escala Hamilton. En el TOC, pues en el TOC hay un protocolo aprobado en la corteza prefrontal dorsomedial, en este caso con la bobina DMT profunda con esas características. Hay diferentes dianas, hay diferentes estudios que han demostrado eficacia, principalmente es el que hemos definido, pero muchas veces pues, se combina, como veis también, con el mismo protocolo de depresión o parecido, en prefrontal dorsolateral izquierdo a alta frecuencia o en el derecho a baja. Bueno.
No. Este es un estudio con inducción sintomatológica, con inducción de rumiaciones, donde se trabajó con DMS, con estimulación magnética transcranial profunda, como hemos dicho. Vamos a más indicaciones en las adicciones y el craving. También tenemos estudios que nos dan evidencia, mejoría con algunos protocolos. En el trastorno por estrés postraumático, los protocolos que se han estudiado más, ¿no? Este alcanzó un nivel B de recomendación. En el tinnitus hay compañeros a nivel nacional que están sacando muy buenos resultados y trabajando en corteza prefrontal dorsolateral derecha a 1 hercio. Fibromialgia, donde actuamos ya en M1, aquí actuamos ya en área motora. También con un protocolo parecido al de depresión. Vamos a dejarlo ahí. Ahora vamos ya a terminar con, antes de los casos clínicos de Héctor, pues otras técnicas de neuromodulación, porque lo hemos dicho para que os suenen simplemente, pues bueno, la estimulación transcranial por corriente directa, que también tiene un grado alto de evidencia en depresión, fibromialgia, fatiga, en todas estas patologías. Y sobre todo tiene mucha evidencia en mejorar funciones cognitivas, muy buenos resultados en atención, en inhibición, velocidad de procesamiento. Por lo tanto, depresión, TDAH, la verdad que funciona muy bien también. El neurofeedback como una técnica que es por aprendizaje, como hemos dicho, que nos permite poder hacer una lectura previa a través de un mapeo cerebral, un electroencefalograma cuantitativo y al final pues se trata de un entrenamiento por condicionamiento operante y es importante eso, que el neurofeedback es para hacer otro webinar porque es importante entenderlo y profundizar un poco, porque si no podemos incurrir en el pseudo neurofeedback, que me gusta llamarlo, que es hacer como si hiciera neurofeedback, porque es complejo el nivel de artefactos, los equipos que son de grado no clínico, estás jugando con datos que muchas veces no son reales, entonces bueno, pero desde luego para el trabajo con mejoría cognitiva en TDAH y para regulación emocional funciona muy bien. Biofeedback como la base del neurofeedback, o mejor dicho, el neurofeedback es un tipo de biofeedback. Entonces, separarlos es algo que es antinatural. Al final, biofeedback decimos, en este caso, porque estamos accediendo a funciones o a respuestas fisiológicas del organismo en lugar de acceder a ondas cerebrales, ¿no? Pero que entendamos que el neurofeedback es un tipo de biofeedback y que no lo podemos separar y que cuando cambiamos respuestas de estas reacciones corporales como la conductancia, como la temperatura, como la tendencia, como la tensión muscular a través del EMG y sobre todo la variabilidad de la frecuencia cardíaca, está cambiando también las ondas cerebrales. Entonces, para pacientes con desregulación vegetativa lo usamos mucho y yo creo que tiene una evidencia por encima de casi todas las demás técnicas. Biofeedback de HRV, variabilidad de frecuencia cardíaca, un parámetro que acabará por ocupar todas las especialidades. Ya hay estudios para muchas especialidades de lo que supone, de cómo la variabilidad de frecuencia cardíaca es un parámetro, los parámetros que la definen, que nos permite evaluar el estado de regulación vegetativa, lo cual tiene mucho que ver con todas las patologías a nivel psiquiátrico y de salud mental, pero también para otras enfermedades. Es bastante objetivo a ese nivel y nos permite medir y entrenar con vías de cambiar parámetros con una evidencia realmente alta. Aquí vemos unas gráficas de variabilidad de frecuencia cardíaca, donde vemos a la izquierda un espectro de frecuencias en una situación, digamos, de estrés de regulación, un análisis previo, y luego ese es el entrenamiento mediante una respiración. O sea, cuando el paciente lo tenemos respirando de una determinada manera, esa gráfica se convierte en la de la derecha, que implica ese pico de las LF, de las bajas frecuencias que nos dicen un poco que hay un equilibrio entre el sistema nervioso simpático y parasimpático. Entonces veis cómo cambia, cómo podemos cambiarlo. Evidentemente luego hay que entrenar eso mucho para que el estado basal cambie, ¿no? Pero para mí es algo que me parece muy potente y fascinante y que en los próximos tiempos tiene que empezar a utilizarse de una forma más generalizada. Biofeedback de flujo sanguíneo cerebral, el PIR lo utilizamos mucho en TDAH, pero tiene evidencias también, tiene estudios en depresión, porque al final estamos hablando de aumentar flujo sanguíneo frontal
aumentar la actividad frontal, por lo tanto, para las funciones cognitivas, pero también esa hipofunción del área frontal izquierda que encontramos en depresión también es trabajable a través del PIR. Nuestro objetivo como profesionales, pues bueno, pues ayudar a pacientes con una sintomatología resistente. Al final estamos haciendo esto porque, como ha dicho Nuria inicialmente, pues hemos visto que con los tratamientos convencionales teníamos un techo y no llegábamos a más con la medicación, o hay pacientes que es difícil de ayudarles. Y estamos ayudando a pacientes que no lo conseguíamos por otras vías. Por lo tanto, aquí hablamos de esa regulación vegetativa a través de algunas técnicas, de esa estimulación con las técnicas de neuromodulación como el MT. Bueno, compromiso ético, yo creo que es importante, que entendamos que no sirve para todo y que sobre todo hay que aplicarlo bien. ¿Vale? Explicar también la evidencia científica y luego hacer todo lo posible por ayudar, pero desde una base realista, ¿no? Y sobre todo, lo que digo, yo creo que está bien que conozcamos esto, a veces la divulgación y este compromiso que agradecemos los profesionales como vosotros que os intereséis, porque al menos saber lo que estamos haciendo y poder entender que si un paciente te dice que está haciendo un protocolo o que está haciendo, que os pueda sonar como algo que os aporta seguridad o que os chirríe un poco. Dices, ¿cómo? ¿Que solo vas un día a la semana? Y me explico eso que os he comentado antes de situaciones que se dan de praxis y que al final estás engañando al paciente. Y es que eso es lo que no puede ser, porque es una técnica que tiene evidencia más que de eso. Buena praxis de la técnica. Que sepáis que hay que medir un motor, la atención al proceso, la programa. Pues bueno, los factores que son importantes para que esta técnica esté bien realizada y que contemos, digamos, con una mayor probabilidad de éxito. Nuestra experiencia, pues bueno, pues eso, en síntomas depresivos de inhibición afectiva y cognitiva funcionan muy bien. En pacientes con mucha ansiedad y desregulación, nosotros de forma directa creo que necesitamos un tratamiento regulador. Se pueden utilizar en TMS protocolos más reguladores, como hemos dicho, en prefrontal derecho a baja frecuencia o el medial, pero para nosotros, disponiendo del biofeedback y de otras técnicas, estamos intentando combinarlas, ¿no? Intentamos hacer tratamientos mixtos. Aunque este webinar es de MT, como hemos nombrado otras técnicas, bueno, pues al final mixtos. Y cuando digo mixtos es que entendamos que un paciente lo mandas a MT, pero por eso, como una psicóloga, no le dejas de dar el tratamiento psicológico. O sea, realmente estamos hablando de herramientas que sumen. Y tenemos que entender que la suma genera sinergias y esas sinergias pueden sacar a lo mejor adelante casos que de otra manera se podían quedar cojos. Que no perdamos la perspectiva de pensar que algo que nos ha funcionado siempre lo dejamos de lado porque aparece esto nuevo. Pues esto nuevo va a aportar, pero lo previo, si funcionaba, pues obviamente lo vamos a mantener. Bueno, este es el método nuestro en Neuromodulación Zaragoza, donde solemos hacer una valoración clínica inicial, un mapeo cerebral y estudio de HRV, el diseño de tratamiento individualizado. Bueno, eso, cada clínica tendemos a tener nuestros protocolos, nuestra forma de funcionar. Esto lo dejamos ahí, porque ahora dejaremos al doctor Saez, experto en neuromodulación y con mucha experiencia en sus clínicas del norte de España, y que nos va a poner un poco en práctica o a mostrar esos casos prácticos para que veáis en qué consiste y cuál es la respuesta. Bueno, un saludo a todos, gracias. Bueno, muchas gracias, Dani, por la invitación y por tu exposición, que me parece que, bueno, que ha sido muy clara. Y me quedo con esto último que decías, ¿no? De que una de las principales preocupaciones que tenemos los que nos dedicamos a aplicar esta técnica es ese pensar que no es para todo el mundo, ¿no? Es decir, de que desvirtuar la técnica sería dársela, ¿no?, a todos los pacientes. Entonces es muy importante pues hacer previamente esa valoración de cuáles son los candidatos. Dani, necesito que dejes de compartir, para poder compartir yo. A ver. No te oigo, ¿eh? Estás muteado ahora. A ver, ahora. Creo que sí, ahora. Pues sí. Comparto por aquí. A ver, desde el principio. Vale.
está compartiendo. Vale, antes de nada, bueno, sí que me gustaría hacer hincapié en una cuestión que ya había comentado antes Daniel, que era cuáles son los pacientes que principalmente pueden ser candidatos a una terapia por estimulación magnética. Y si nos basamos en las guías de buena práctica clínica y en todas las revisiones, se habla de un nivel de evidencia A, principalmente para depresión, para el dolor neuropático y para la rehabilitación de los ictus motores. Es un artículo de Jean-Pascal Le Chauffeur. O sea, si buscáis por PubMed Guidelines RTMS, será uno de los primeros referencias bibliográficas que podéis tener. Y después los que están aprobados, los tratamientos que están aprobados tanto por la FDA como por la Comunidad Europea son pues los típicos, ¿no? Que son depresión, trastorno obsesivo-compulsivo y adicciones, y ahora mismo también se ha aprobado el dolor neuropático, ¿vale? Entonces, sí que es importante a la hora de realizar una terapia o pensar en combinar diferentes protocolos, pensar desde esa perspectiva de los circuitos cerebrales que pueden estar afectados. Entonces, antes de nada, bueno, pues comentaros que todos los casos clínicos están anonimizados, ¿no? Pues bueno, pues para poder ajustarse a la ley de protección de datos y que son orientativos, ¿no? Basados en casos clínicos reales, ¿no? Entonces, el primer caso sería un caso de depresión. Una mujer de 45 años con 2 episodios depresivos, el primero de ellos con una respuesta parcial a un tratamiento con ISRS, pero con muchos efectos secundarios indeseables. Debido a esta mala tolerancia y a esta respuesta parcial, se cambian antidepresivos duales, ¿no? Entonces, este es uno de los escenarios que muchas veces nos encontramos. Una persona que o tolera mal los fármacos o que tiene una respuesta parcial, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que esta mala tolerancia o esta falta de eficacia muchas veces nos encontramos con escenarios en los que pues no hay una continuidad terapéutica, ¿no? El estado actual de esta mujer, cuando le atendemos por primera vez, pues plantea pues eso, que hay un aumento progresivo de los síntomas depresivos a lo largo de los últimos meses y habla de un estado de ánimo predominantemente depresivo, con anedonia, fatiga, dificultades para dormir, con despertares frecuentes y además habla de una pérdida involuntaria de peso de 3 kilos. Pues bueno, un cuadro afectivo clásico y endógeno, con ideas de desesperanza, de culpa y con un componente cognitivo que como veremos, el hecho de potenciar, ¿no? y estimular esta corteza prefrontal dorsolateral izquierda siempre o habitualmente nos va a ayudar también con todos estos procesos cognitivos al estimular este área, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el protocolo que vamos a utilizar? Pues como bien nos decía antes el doctor Vicente, tenemos el protocolo clásico de depresión aprobado por la FDA, que es el de 10 hercios en corteza prefrontal dorsolateral izquierda, pero lo que se ha visto también es que existen los estímulos Z-Burst, que son tripletes de 50 hercios, que tienen la misma efectividad en menos tiempo, ¿vale? Entonces, los ITBS, o sea, pueden ser de 600, de 1200 o de 1800 pulsos y pueden durar 3, 6, 9 minutos aproximadamente. Entonces, lo que eran protocolos que antes podían durar, pues el de 10 hercios, 19 minutos, más o menos, pues esto nos va a durar 9 minutos y la efectividad es la misma, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, como también existe pues, este componente ansioso y basándonos también en este planteamiento de que en depresión muchas veces tenemos esta disregulación entre hemisferio izquierdo y hemisferio derecho, muchas veces se habla de realizar un priming en la corteza prefrontal dorsolateral derecha, un protocolo inhibitorio que después puede facilitar el uso de un protocolo excitatorio en ITBS. Lo que hablamos antes, pues eso, CTBS sería un protocolo continuo que genera una inhibición, o sea que realmente lo que escucharíamos sería como si fuese
ta, 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 y el ITBS es intermittent, entonces sería como ta, 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 hay una pausa y vuelve a hacer ta, 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 entonces sería un protocolo excitatorio. Entonces, por repasar, derecho inhibitorio, izquierdo excitatorio, ITBS, que sería el que está aprobado también por la FDA y por la Comunidad Europea para la depresión. Entonces, la evolución clínica que hemos tenido, pues es una evolución positiva, con una evolución típica que encontramos. Es decir, es normal durante las primeras semanas, primera, segunda semana, no encontrar demasiadas mejorías. Puede haber algunas mejorías sutiles, pero suele ser a partir de esta tercera semana cuando empiezan a encontrar una mejoría clínica más significativa. Desde un mejor estado del ánimo, sentir menores niveles de angustia, mejora en el sueño, que en nuestra experiencia mejora bastante cuando aplicamos estos protocolos inhibitorios en el lado derecho también. Y finalmente, también con esta mejoría de las dificultades de concentración, ¿no? Que es algo que muchas veces nos refieren, ¿no? De cómo también mejoran, o sea, todos los síntomas cognitivos que pueden estar derivados de la depresión. En los casos en los que hay una mejoría clínica y basados también en la literatura científica, nosotros solemos hacer pues, un protocolo de mantenimiento y vamos, las personas que responden o que remiten y tienen un mantenimiento, en general, vamos, no han tenido recaídas. Este segundo caso clínico va a estar dirigido al trastorno obsesivo-compulsivo, que como decíamos, pues es una de las aprobaciones para la terapia de estimulación magnética transcraneal. Tiene que ser, como hablamos antes, pues una bobina de doble cono para que sea un poquillo más profunda, ¿vale? Porque en el caso del TOC en general, a pesar de que se puede hacer en corteza derecha, vamos a ir hacia circuitos cerebrales mediales, ya sea pre-SMA o dorsomedial, la corteza prefrontal dorsomedial. Entonces, en este caso, pues es una persona pues con un trastorno obsesivo compulsivo, en este caso con un predominio de las rumiaciones, que había recibido tratamiento tanto con paroxetina como con anafranil, y que principalmente eran pues ideas intrusivas y con muchas preocupaciones acerca tanto de su familia como de sus seres queridos y también fobias de impulso, como unos pensamientos obsesivos, intrusivos de querer hacer daño a sus seres queridos. Entonces, en ese primer momento presentaba unos niveles muy altos de ansiedad y dificultades para controlar estos pensamientos intrusivos. Asimismo, como en muchos casos, pues presentaba un cuadro probablemente subdepresivo que acompañaba todos estos síntomas, pues porque al final las obsesiones era el área central de su vida, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso, en la exploración psicopatológica se acompañaba de estos síntomas tanto ansiosos como afectivos. Entonces, ¿cuál sería el objetivo, ¿no? En este caso, como habíamos visto antes en una anterior diapositiva, podíamos tener como varios focos, ¿no? Los mediales o los laterales. Y en este caso, nosotros solemos hacer, cuando hay un predominio de obsesiones, el protocolo de un hercio sobre presemia. Es decir, el protocolo de 20 hercios sobre corteza dorsomedial se suele utilizar más en el caso de las convulsiones y el de 1 hercio en el caso de las rumiaciones, a pesar de que bueno, hay diversos estudios científicos, pero precisamente porque 20 hercios sería como estimular de alguna manera el control, ¿no? Porque en esta corteza dorsomedial se habla como que hay un locus of self-control, ¿no? Entonces, existe la posibilidad de estimular con 20 hercios, ¿no? Para de alguna manera poder reprimir esas pulsiones o de inhibir un circuito a través de esa entrada por pre-SMA y calmar las rumiaciones. Entonces, de nuevo, pues, un protocolo tradicional, clásico, 30 semanas, o sea, 6 semanas, 30 sesiones, ¿vale? Y de nuevo, pues, bueno, tenemos una buena tolerancia,
y a partir del finales, probablemente la tercera semana, pues comienza a decir, oye, pues yo no tengo tantos pensamientos. Además, recuerdo que me decía, esto no puede ser placebo. Dice, porque es de tener muchos pensamientos a ya no tener tantos, ¿no? Esto no puede ser así porque sí, ¿no? Entonces, bueno, secundariamente existe esta mejoría del ánimo y también en la calidad del sueño, menos despertares, menor nivel de angustia y un retorno a las actividades cotidianas, ¿vale? El siguiente caso clínico, me gustaría poder hablar de los protocolos acelerados para la depresión, porque al final es algo de lo que puede ser de la más candente actualidad, ¿no? Porque todo esto viene a raíz de en 2020 en Stanford, un equipo liderado por el doctor Eleanor Cole realiza a través de neuronavegación y resonancia magnética funcional un protocolo en el que en 5 días se realizan 10 sesiones diarias, siendo un total de 50 sesiones, un protocolo acelerado con unos resultados, tanto de respuesta como de remisión, muy superiores a los protocolos tradicionales. Es decir, se hablaba en torno a un 80 o un 90% de mejoría, que si lo comparamos con otros estudios es una auténtica barbaridad. Se hablaba de un biomarcador guiado por resonancia magnética funcional, que era la anticorrelación entre corteza prefrontal dorsolateral izquierda y corteza cingulada anterior. Entonces, en resonancia magnética funcional, la parte más anticorrelacionada era la que se neuronavegaba para poder después realizar ese estímulo de 10 sesiones al día durante 5 sesiones. Entonces, bueno, posteriormente se aprueba a través de la FDA este protocolo acelerado y lo que hemos visto es que en estudios de no inferioridad, un protocolo acelerado puede ser similar a un protocolo tradicional. Entonces, el caso que presentamos es un caso de también una depresión mayor severa, con un historial de trauma físico, con violencia en su infancia, a través de familiares y con múltiples episodios y múltiples respuestas, o sea, parciales o fallidas a antidepresivos y con mala tolerancia, muchos efectos secundarios. Hay un intento terapéutico con ketamina, con una respuesta parcial y diferentes intentos con psicoterapia. Entonces, bueno, cuando acude a nuestra consulta está en un estado, pues con, bueno, incluso planteamos, pues bueno, pues un riesgo vital severo y también ese es el motivo por el que realizamos un protocolo acelerado, ¿no? Pues una tristeza constante profunda, polaridad matutina, bueno, pues todos síntomas de apatía, abulia, anedonia, pérdida de peso, un deterioro muy severo de su calidad de vida, ¿no? Entonces, bueno, pues como en el caso anterior, y siguiendo, ¿no?, las recomendaciones que se planteaban en este protocolo acelerado, se realizan 1800 pulsos y más o menos al cabo de 1 hora se vuelve a realizar la siguiente sesión. Entonces, corteza prefrontal dorsolateral izquierda, como en el caso de la depresión, 10 sesiones, 5 días. 50 sesiones en total. Lo que hay que reconocer es que los primeros días, según la persona, hay veces que puede ser algo cansado. Es decir, de que al final, pues, bueno, pues son muchas horas en la clínica. Nosotros recomendamos, bueno, que se vayan a dar una vuelta, si pueden estar acompañados de alguien mejor, o que puedan hacer algún ejercicio de relajación. Incluso tenemos una sala para que puedan hacer yoga. Entonces, bueno, tratamos que se le haga pues bueno, lo más calmado, o sea, lo más asequible posible en la semana, pero bueno, suelen ser días, ¿no? Entonces, primeros o segundos días, en general, no se suele notar ninguna mejoría, pero a partir del tercero o del cuarto día, incluso del quinto, pues la mejoría en general es muy positiva, ¿no? Y ellos mismos lo van diciendo, ¿no? A medida que van pasando los días, o sea, la mejora del estado de ánimo es significativa, ¿no? Y sobre todo, también muchos transmiten lo que hablamos antes de los síntomas cognitivos y muchas veces lo vemos, ¿no? Que existe una mayor resonancia, una mayor expresividad y incluso hay como una mayor sensación de conexión desde el punto de vista cognitivo, ¿vale? Y por último, bueno, pues como hablábamos antes de los niveles de evidencia A,
el máximo nivel de evidencia. Algo que nosotros tenemos mucha experiencia y muy buena experiencia es en el dolor neuropático. Entonces, este es un caso de una mujer con una esclerosis múltiple, remitente recurrente, con una evolución tórpida a lo largo de los años, y en lo que, y que encontramos un dolor neuropático severo, que pues, de una intensidad de 8 de 10 varios días a la semana. Pues, ha sido tratado, pues bueno, pues como se tratan estos dolores, ¿no? Pues con dosis altas de morfina muchas veces y demás, con todos los efectos secundarios que hablan, incluso con riesgo incluso para la dependencia, con la familia muy preocupada en todos estos aspectos y también con un cuadro afectivo secundario. ¿Vale? Entonces, en este caso sí que me parece muy importante plantear la medicación que estaba tomando, que es Ribotril, Tranquimacin, Amitriptilina y Tegretol, por darnos cuenta de las dosis tan altas, ¿no?, que estaba tomando al inicio del tratamiento, es decir, o sea, 6 miligramos de Tranquimacin y 4 miligramos al día en una persona mayor, ¿no?, con todo el riesgo, pues, tanto cognitivo como de caídas que puede implicar. Entonces, a nivel de circuitos cerebrales, pues por un lado vamos a realizar en área motora el protocolo que está validado a nivel de la corteza motora. Bueno, el dolor es corteza motora, ¿vale? Lo que nosotros estamos utilizando. Que hay muchas dudas sobre dónde ponerlo, ¿no? Porque se planteaba, ¿no?, históricamente por el tema del homúnculo de Perfil Rasmussen, ¿no?, de si realmente, pues, si realmente, ¿no? O sea, hacer como seguir pues, la parte del cerebro en la que está representada las rodillas, los hombros o la boca, si realmente hay un somatotropismo, ¿no?, a la hora de colocar la bobina, o realmente colocar en la corteza motora en M1, ¿no? O sea, como si fuese en la línea media hacia un lateral. Y entonces hay cierta controversia a la hora de decidir si realmente es mejor uno u otro. En nuestra experiencia, colocarlo en M1 es bastante similar a colocarlo en otras áreas, en nuestra experiencia, ¿no? Y consultándolo con varios expertos, también plantean una situación similar, ¿vale? Entonces, pues lo dicho, en este caso, pues hacemos un estímulo de 20 hercios en M1 contralateral a la lesión, y un protocolo a través de ITBS, de nuevo, en la corteza prefrontal dorsolateral izquierda. Incluso también se pueden potenciar ambos circuitos, ¿de acuerdo? Y la respuesta clínica pues es muy buena. Sí que es verdad que nuestra experiencia es que el dolor neuropático muchas veces hay que esperar un poquito más para que desaparezca, es decir, igual estamos en una cuarta semana, quinta, cuando empezamos a notar esa mejoría. Habitualmente suele ser cuarta semana, cuando en nuestra experiencia los dolores más severos empiezan a mejorar, y finalmente, pues eso, el estado de ánimo también conseguimos que mejorase, ¿no? Pues también por toda esta sinergia de los circuitos del dolor y los circuitos emocionales, ¿vale? Y es una mujer que, bueno, en el momento actual pues también se encuentra en una situación de remisión. Y la otra cuestión importante es cómo esto también nos permite disminuir unas dosis muy altas de fármacos que muchas veces, no sé vosotros, pero nos encontramos con estos casos de personas que tienen ansiedad, que tienen dolor y calman el dolor con ansiolíticos, ¿no? O sea, con todo lo que después ello puede llegar a conllevar, ¿no?, a nivel de secundarismos, de sedación, de caídas, ¿no? Entonces, bueno, también el hecho de haber podido manejar desde aquí a esta paciente, pues la verdad que fue un caso muy bonito. Y hasta aquí sería mi parte. Muchas gracias por vuestra atención. No sé si tenéis alguna duda. Muy bien, pues muchas gracias a los dos. Precisamente iba a plantear eso. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna cuestión que quiera comentar, alguna experiencia, algún caso. Héctor, te voy a, comentar, porque ya lo hemos hablado, pero creo que es interesante a lo mejor que
que puedas hablar del aumento metabólico. Ya sé que es algo muy específico, ¿no? Pero bueno, el aumento de gasto metabólico en los protocolos acelerados y lo que utilizáis estos suplementos nutricionales y también sobre todo el aumento también de consumo de glucosa para poder gestionar. Claro, si te parece, Sí. que lo comentes porque creo que es un tema interesante y al menos para que no suene a chino en un determinado momento. Sí, esto es una cuestión o sea, como muy específica y muy concreta, también bueno, por una experiencia, ¿no?, personal que tuvimos y que hay veces que puede llegar a generar fatiga en aquellas personas que van muy justas, ¿no?, de reservas nutricionales, ¿no? Entonces, nosotros recomendamos, pues no nos están patrocinando el webinar, pero nosotros solemos dar Ortomol mental, o sea que al final pues es pues un multivitamínico, pues bueno, que tiene todas las vitaminas liposolubles, vitamina B1, B6, magnesio, hierro, zinc y después un omega 3. Y lo que sí recomendamos a las mañanas es que no tomen ni café ni fumen, ¿no?, porque el mental state sea similar. Y sobre todo porque hay que tener en cuenta de que cuando estamos estimulando el cerebro, pues también es un gasto metabólico, ¿no? Entonces tenemos que estar bien preparados a la hora de recibir estos estímulos. Otros compañeros de España también hablaban de esa fatiga a veces post-estimulación, que muchas veces pues con venir o sea, habiendo tomado pues eso, alguna suplementación extra, ¿no? Incluso hablaban de los geles estos de ciclistas, pero bueno, son casos muy concretos, pero bueno, hay que tener en cuenta eso, ¿no?, de que al final estamos estimulando un órgano y tiene que haber ATP necesario, ¿no?, para que pueda funcionar todo esto. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, yo sí que tengo un par para haceros, entonces dejo a ver si alguien quiere participar. Mira, preguntan por el chat. Lo leo, ¿vale? Yo quería preguntar si hay estudios o se ha planteado trabajar esta técnica, la estimulación magnética transcraneal, dirigida a pacientes con trastornos de la personalidad. Dani o yo. Yo en nuestra experiencia, claro, al final, cuando hablamos de actuar sobre determinados circuitos cerebrales, determinados síndromes determinados, claro, aquí estamos hablando de algo mucho más abierto, ¿no? Un trastorno de personalidad normalmente se basa en una desregulación emocional, una dificultad de autocontrol. Claro, a ver, hablar de trastorno de personalidad, hay muchos clústeres. Entiendo que estamos hablando del trastorno de personalidad del clúster B, donde tenemos esa impulsividad, etc. Nosotros, aunque no está indicado, y sobre todo hay que ser muy claro, yo creo, en las expectativas de cara al paciente, sí que hemos trabajado con neuromodulación, tanto con MT como con TDCS, para autorregulación, o sea, para bajar esos niveles de activación, sobre todo con tanto activadores del frontal izquierdo como inhibitorios, digamos, más ligados al tratamiento de ansiedad, para conseguir mejorar, digamos, ese nivel de autorregulación. Pero realmente evidencias desde estudios que yo conozca que puedan dárnoslo como un tratamiento insignia, pues es complicado. Es complicado porque al final, cuando hablamos de trastorno de personalidad, tampoco estamos hablando, no es fácil hablar de síndromes concretos ni de circuitos concretos. Entonces, es verdad, como nuestros tratamientos son mixtos, el trabajo a veces con TDCS y con biofeedback para esa regulación sí que lo utilizamos. Los funcionamientos mentales relativos a su funcionamiento también cognitivo, a su propia de aspectos relativos a su imagen de sí mismo, que decir, todos los componentes psicológicos que tiene un trastorno de personalidad, pues no van a modificarse por una vía digamos, de la neuromodulación, pero sí que podemos conseguir que ese estado de desregulación vegetativa típico, donde pierde el control de forma rápida, donde sí que están más instaurados en ese miedo y en esos choques de rabia, de ira, estamos hablando de un trastorno de personalidad, de inestabilidad emocional, ¿no? Ahí sí que se puede mejorar. Claro, luego dices, ¿es coste efectivo?
¿no? Cuando estamos hablando de unas técnicas que cuestan un dinero y que al final es una inversión importante, es coste efectivo ese tratamiento, pues bueno, habrá que verlo, habrá que valorarlo en cada persona. Nosotros rechazamos muchos pacientes, pecamos un poco de eso. Si un paciente, aun sabiendo que algo no está indicado de forma directa como estudio, pero si pensamos en las áreas a tratar y en las funciones concretas a tratar e insiste en realizar un tratamiento de este tipo para regular, bueno, pues combinamos a veces biofeedback con algún tipo de estimulación, fundamentalmente TDFS, pero alguna vez ha dado el caso con MT y los resultados no son malos. La verdad que ha habido buenos resultados, pero siendo conscientes de que los procesos metacognitivos y emocionales que intervienen en un trastorno de personalidad no se reducen a este enfoque sindrómico y de circuitos cerebrales, porque es mucho más amplio. Por lo tanto, esa es mi opinión, no sé qué opinará Héctor. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que también estamos alineados en esa parte de que muchas veces, como hablamos antes, ¿no? O sea, hay que hacer una buena selección del candidato, pues precisamente pues, para que no sea una máquina que le chispas el cerebro a todo el mundo, ¿no? Entonces, planteando, no sé si se ve, he compartido, ¿se ve he compartido pantalla? Sí. Vale, pues nosotros lo que hacemos en casos de impulsividad suele ser, esto es del curso de la Universidad de Maastricht, en el que hablan hay varios estudios, ¿no? Precisamente aquí, bueno, pues como habla de estas personas pues tan impulsivas, ¿no? Estimular la corteza dorsomedial para cuestiones principalmente de personalidades pues del clúster B, ¿no? Pues habla aquí pues personalidades dramáticas, erráticas, ¿no? Con síntomas de bipolaridad, de TDAH, historial de binge drinking, de abuso de sustancias. Pues bueno, pues al final, ¿qué es lo que nos está diciendo? Pues personas muy impulsivas, ¿no? Entonces, desde la estimulación magnética, ¿cuál es la perspectiva que podemos tener en estos casos? Pues el de qué circuitos cerebrales podemos estimular o inhibir pues para ayudar a una persona pues con unos síntomas muy concretos, ¿no? Entonces, pues hombre, pues una personalidad obsesiva, pues si inhibimos por un hercio la zona de PSMA, ¿va a estar menos rumiativa? Pues sí. Si una persona más impulsiva estimulamos la corteza dorsomedial, incluso la corteza prefrontal, la dorsal de la izquierda, ¿puede mejorar? Sí, ¿no? Pero bueno, nosotros también solemos tener la tendencia de casos en los que son trastornos de la vida. Además, que muchas veces el que, entre comillas, se nos puede colar en el diagnóstico y vemos que está yendo mal, muchas veces es un trastorno de la personalidad pues bueno, pues son igual pues más sutiles, ¿no? De que parece ser que es una depresión, pero que realmente, ¿no? O sea, según vas conociendo, ¿no? Porque al final esto lo bueno de la estimulación magnética es que conoces muy bien a las personas que estás tratando, ¿no? Es decir, al cabo de 6 semanas, durante media hora todos los días, pues los conoces muy bien. Y entonces, pues bueno, es lo que decía Dani, ¿no? Procesos cognitivos o metacognitivos complejos y emocionales, pues no, esos no funcionan. Cuestiones de impulsividad o de rumiaciones, pues puede ser que mejoren esos síntomas en concreto. Muy bien, a ver, hay un mensaje. Ah, bueno, nada, os dan las gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta más. Yo, mientras lo van pensando, os quería comentar, yo trabajo en la salud mental en la pública, entonces es evidente que los pacientes mejoran, pero claro, nos encontramos con pacientes que están viniendo a los servicios de salud públicos, de salud mental, que no están yendo bien y invitarles a participar en un programa de estimulación magnética transcraneal, bueno, es interesante, pero claro, tiene un coste económico. Y aquí os quería preguntar a los dos, a ver cómo trabajáis eso, cómo lo planteáis. Tiene un coste económico que muchas veces hace que la persona tenga dudas, ¿no? Pero a mí me va a venir bien esta inversión económica, realmente me va a dar resultados. ¿Cómo trabajáis esa parte? No sé si os aportan un compromiso. A ver, nosotros, o sea, la verdad que
Bueno, pues por la filosofía del centro, o sea, no creo que se haya quedado nadie sin tratar con estimulación magnética por una cuestión económica. Es decir, de que siempre, o sea, nos tratamos de ajustar al presupuesto de las personas, ¿no? Eso por un lado. Después, el número de sesiones que hacemos, si vemos que es una persona que lo necesita, tampoco le cobramos de más. Y Dani, por lo que me ha comentado, hace algo similar, ¿no? Entonces, eso por un lado. Entonces, bueno, pues al final es lo que se habla muchas veces, ¿no? Pues, hombre, corres ese riesgo, pero es que realmente si sigues un algoritmo, pues es que es lo que toca, ¿no? Entonces, pues el riesgo-beneficio, como comentaba antes Nuria, ¿no? ¿Cuáles son las alternativas? Tomarte un antipsicótico de segunda generación, cambiar de antidepresivo, que puede, bueno, o sea, las probabilidades de que vayas a mejorar son mucho menores a una estimulación magnética. Hombre, pues podemos hacer también ese recorrido, ¿no? Y después el planteamiento es de, bueno, de cuándo puede llegar a los sistemas públicos, porque realmente, o sea, es que es una técnica que para el gerente realmente sería algo eficiente. O sea, una máquina ya con el personal que tienes, o sea, y eso puedes ayudar a muchas personas, ¿no? Sí, yo lo veo parecido. O sea, al final, eh, claro que somos conscientes y nos ponemos en la posición del paciente en esas inversiones y es inversión en salud. Igual, cuando vamos a, imaginaos cuando uno va al dentista y que ahí sí que un tratamiento dental. Entonces, bueno, se intenta adaptar a las necesidades del paciente. Yo creo que todos generalmente, aunque haya un precio posesión inicialmente, difícilmente no acabas dando más sesiones dentro del tratamiento, porque somos los primeros frustrados. Yo creo que está claro, igual que en general en otras técnicas, ¿no? Pero somos los primeros frustrados cuando un tratamiento no va adelante, porque sabemos también el esfuerzo que está haciendo el paciente en venir, en unos horarios, en el tema económico. Entonces, bueno, es difícil. Al final, yo la verdad es que se ha dado más casos que hemos rechazado el tratamiento, o sea, que hemos dicho, mira, no, no, quiero decir, creo que no es y han insistido y aún así nos hemos, en cierto modo, negado, pero razonando el que creemos que no iba a tener, que no estaba indicado. Ha habido más casos de esos que gente, como comenta Héctor, que no haya podido hacerlo, porque al final, pues adaptas y bueno, cuando uno está en esa situación, es verdad que si algo funciona, siempre le va a parecer súper rentable haber tomado esa decisión. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien quiere preguntar algo más? Tengo una duda respecto a... Yo soy psicóloga y trabajo sobre todo con población infanto-juvenil. Entonces, sí que había alguna diapositiva que hablabais, ¿no? De la evidencia científica en esta población, pero a nivel de recomendaciones, ¿no? Para pacientes de infanto-juvenil, ¿en qué casos soléis trabajar más o en qué casos sería recomendable el derivaros, ¿no? A esta población con depresión también eh, resistentes o qué casos veis más en la práctica clínica? Recientemente creo que se ha aprobado, ¿no? Por la FDA, Dani, depresión adolescentes. Pues bueno, pues habitualmente pues el que no ha respondido, ¿no? A las alternativas terapéuticas previas, ¿no? Es lo que nos solemos encontrar, ¿eh? Y que necesita pues igual un acompañamiento más cercano, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros la estimulación magnética, la técnica la realiza una psicóloga. Entonces, bueno, pues también tenemos ese acompañamiento psicoterapéutico diario que, bueno, pues es algo como muy intensivo, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguien más quiere preguntar? Has hablado antes, Héctor, del suplemento, bueno, has nombrado uno en concreto con varias vitaminas, omega 3. En relación a esto, ¿suplementáis habitualmente pacientes con depresión o que estén en tratamiento con estimulación o no con ácidos grasos omega 3? Bueno, solemos recomendar, ¿eh? O sea, solemos dentro de la propia valoración, pues bueno,
a ver cómo está nutricionalmente y si tiene una ingesta de omega 3 así muy justilla, siempre solemos recomendar en general a todos, ¿eh? Y bueno, los de aquí motivar más, sí. Dani, ¿vosotros? Sí, yo realmente en casi todos los casos de trastornos ansioso-depresivos, donde hay un agotamiento mental, donde suelo recomendarlo, porque además es algo que está a la orden del día, que no es caro y que la gente lo entiende y lo acepta bastante bien. Sí que incido en las dosis, porque a veces pues se venden en dosis muy bajitas y sí que hay que ir un poco a la evidencia de esos 350 de EPA y de 250 de HA, o sea, como mínimo, ¿no? Que son las que están a veces en cardiología, pero sí que lo usamos. En estudios realmente se ha encontrado se han encontrado estudios positivos con evidencia a nivel de sintomatología depresiva, lo que para mí, al final, pues esa nutrición. Evidentemente recomendamos eso, recomendamos una dieta saludable, recomendamos... Pero claro, al final esto sí que es como tómate esto, que sé que tiene un efecto, digamos, beneficioso. La gente lo ve como algo que no le va a hacer mal, que al final es, alimentarse algo que además ha tenido mucha publicidad y yo creo de lo que ya incluso son conocedores, hay casos que lo están tomando. A mí me parece algo interesante. En este caso, en los protocolos acelerados, lo que decíamos, que hay un gasto metabólico muy potente. Estoy pulsando las neuronas a un ritmo que me pide. Nosotros solemos recomendar incluso que tomen algo, en este caso decimos que tomen un poco plátano antes de cada una de las sesiones, o sea, que realmente venga con un nivel de glucosa también suficiente para que no haya un desgaste. Muy bien. Bueno, a no ser alguien de última hora, alguna duda, yo creo que lo podemos dejar aquí. Muchas gracias a los dos, muchas gracias a Nuria también, que tenía paciente y se ha tenido que desconectar. Y bueno, yo por mi parte quedo a la espera de la próxima webinar para ampliar más en todo esto respecto a la estimulación o cualquier otro aspecto relacionado con la neuromodulación. Así que nada, muchas gracias a vosotros y muchas gracias a todos los participantes y asistentes por vuestro tiempo. Y bueno, hasta la próxima. Gracias. Muchas gracias. Gracias.